El viento helado de noviembre azotaba las calles de Madrid, mientras Rafael conducía su Mercedes último modelo hacia el cementerio de la Almudena. Sus manos apretaban el volante con una fuerza innecesaria, como si ese gesto pudiera contener el torbellino de emociones que amenazaba con desbordarse en cualquier momento. Habían pasado exactamente 3 años desde que Elena había partido, 3 años desde que su mundo se había detenido en seco, congelado en un instante que parecía repetirse cada vez que cerraba los ojos. El empresario de 42 años había construido un imperio inmobiliario desde cero, había negociado con los inversores más duros del país, había sobrevivido a crisis económicas que habían hundido a muchos de sus competidores, pero nada de eso lo había preparado para enfrentar el vacío que Elena había dejado tras de sí. El cementerio estaba prácticamente desierto a esa hora de la tarde, con el sol comenzando su descenso hacia el horizonte y tiñendo el cielo de tonos anaranjados que contrastaban con el gris predominante del lugar. Rafael caminaba por el sendero de grava que conocía de memoria, sus pasos resonando en el silencio sepulcral que lo envolvía todo. Cada visita era igual y diferente a la vez, un ritual que había establecido sin darse cuenta y del que ahora no podía escapar. Llevaba en sus manos un ramo de gardenias blancas, las flores favoritas de Elena, aunque sabía que ella probablemente se habría reído de su insistencia en traerlas cada vez. «Las flores son para los vivos, mi amor», le habría dicho con esa sonrisa que iluminaba cualquier habitación, pero Rafael no podía evitarlo. Era su forma de mantener viva una conexión que se negaba a soltar. Al doblar la última esquina antes de llegar a la tumba de Elena, algo lo hizo detenerse en seco. Sobre la lápide de mármol negro que él mismo había elegido con tanto cuidado, había una pequeña figura acurrucada. Rafael parpadeó varias veces, convencido de que sus ojos le estaban jugando una mala pasada, pero la imagen persistía. Era un niño. No podía tener más de 7 u 8 años y estaba profundamente dormido sobre la fría piedra. Su primera reacción fue de indignación. ¿Qué hacía un niño solo en el cementerio a esas horas? ¿Dónde estaban sus padres? Pero algo en la forma en que el pequeño se aferraba a lo que parecía ser una fotografía contra su pecho hizo que Rafael se acercara con cautela en lugar de gritar para despertarlo. El niño vestía ropa que claramente había visto mejores días, un abrigo demasiado grande para su pequeño cuerpo y unos zapatos que parecían a punto de desintegrarse. Su rostro, incluso en el sueño, mostraba una expresión de paz que contrastaba dramáticamente con las circunstancias en las que se encontraba. Rafael se arrodilló junto a él, dejando las flores a un lado, y extendió la mano para tocar suavemente el hombro del pequeño. En ese momento pudo ver con claridad la fotografía que el niño sostenía. Era Elena, su Elena, sonriendo a la cámara con ese niño a su lado, ambos en lo que parecía ser el jardín de algún lugar que Rafael no reconocía. El mundo pareció tambalearse bajo los pies de Rafael. Miles de preguntas se agolparon en su mente mientras observaba la imagen con incredulidad. ¿Cómo era posible? ¿Cuándo había sido tomada esa foto? ¿Por qué Elena nunca le había mencionado nada sobre este niño? El pequeño comenzó a despertar lentamente, sus párpados temblando antes de abrirse por completo para revelar unos ojos color miel que miraron a Rafael con una mezcla de miedo y confusión. Por un momento, ninguno de los dos habló, el silencio del cementerio envolviéndolos como un manto pesado. «¿Quién eres tú?», preguntó finalmente el niño, su voz apenas un susurro mientras se incorporaba rápidamente y abrazaba la fotografía contra su pecho como si fuera su posesión más preciada. Rafael no sabía qué responder. ¿Cómo explicarle a un niño que era el esposo de la mujer en la fotografía? ¿Cómo preguntarle qué hacía allí sin asustarlo más de lo que ya parecía estar?
Me llamo Rafael, dijo finalmente, tratando de mantener su voz suave y calmada. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? El niño lo estudió durante largos segundos, como si estuviera evaluando si podía confiar en él o no. Diego, respondió finalmente, su voz ganando un poco más de fuerza. Vengo a visitar a mi mamá Elena. Las palabras golpearon a Rafael como un puñetazo en el estómago. ¿Su mamá Elena? No, eso no podía ser posible. Elena y él habían intentado tener hijos durante años sin éxito, habían visitado especialistas, habían explorado todas las opciones posibles hasta que finalmente habían aceptado que no sería parte de su destino. Y ahora este niño afirmaba que Elena era su madre. Diego. Rafael se esforzó por mantener la calma aunque sentía que su mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿De dónde conoces a Elena? ¿Dónde vives? El niño bajó la mirada, sus pequeños dedos acariciando el borde de la fotografía. Vivo en el Hogar San José, murmuró, refiriéndose al orfanato que Rafael conocía de nombre, ubicado en las afueras de la ciudad. Elena venía a visitarme todos los miércoles. Me traía galletas de chocolate y me leía cuentos. Decía que pronto vendría a buscarme para siempre, pero luego su voz se quebró y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Rafael sintió que el suelo bajo sus pies se volvía líquido. Elena había estado visitando a este niño en secreto. Había establecido una relación con él. Le había hecho promesas. ¿Por qué no le había dicho nada? ¿Por qué había mantenido esto oculto? La traición se mezclaba con la confusión y el dolor en su pecho, creando un cóctel de emociones que amenazaba con ahogarlo. Pero mirando al pequeño Diego, viendo su dolor tan crudo y real, Rafael no pudo evitar sentir compasión. Este niño había perdido a alguien importante, igual que él. ¿Cómo llegaste hasta aquí?, preguntó Rafael, notando por primera vez lo lejos que estaba el orfanato del cementerio. Diego se encogió de hombros, un gesto que parecía demasiado maduro para su edad. Me escapé. Nadie se da cuenta cuando desaparezco. Camino mucho, pero no me importa. Necesitaba verla, decirle que la extraño. La simplicidad de sus palabras, la determinación en su pequeña voz, hizo que algo se rompiera dentro de Rafael. Este niño había caminado kilómetros solo para visitar una tumba, para mantener viva una conexión con alguien que claramente había significado el mundo para él. La noche comenzaba a caer sobre el cementerio y Rafael sabía que no podía dejar al niño allí. Sin importar las preguntas que se agolpaban en su mente, sin importar la confusión y el dolor que sentía, su prioridad inmediata era asegurarse de que Diego estuviera a salvo. «Ven conmigo», dijo, extendiendo su mano hacia el pequeño. «Te llevaré de vuelta al hogar». Diego retrocedió instintivamente, abrazando la fotografía con más fuerza. «No quiero volver», susurró. «Allí nadie me quiere. Elena era la única que me visitaba, la única que me hacía sentir especial». Las palabras del niño resonaron en el corazón de Rafael de una manera que no esperaba. Él conocía ese sentimiento de soledad, de sentirse invisible en medio de una multitud. Durante el trayecto en el coche, Diego permaneció en silencio, mirando por la ventana, mientras las luces de la ciudad pasaban como destellos fugaces. Rafael aprovechó ese tiempo para procesar lo que estaba sucediendo. Elena había mantenido en secreto sus visitas a este niño. Había construido una relación con él sin decirle nada. ¿Por qué? La Elena que él conocía era transparente, honesta hasta la médula. Nunca le había ocultado nada importante, o al menos eso había creído él hasta ese momento. La traición se sentía como ácido en su garganta, pero al mismo tiempo no podía evitar preguntarse qué había llevado a su esposa a tomar esas decisiones. Al llegar al Hogar San José, un edificio antiguo que había visto mejores días, Rafael fue recibido por la hermana Carmen, una mujer de unos 60 años, con rostro amable pero preocupado. «Diego», exclamó al verlo, «nos tenías muy preocupados. No puedes seguir escapándote así».
El niño bajó la cabeza, claramente acostumbrado a este tipo de regaños. Rafael se presentó y explicó dónde había encontrado al pequeño, observando cómo el rostro de la hermana Carmen se suavizaba al escuchar el nombre de Elena. «Usted debe ser Rafael», dijo la religiosa con una sonrisa triste. «Elena hablaba mucho de usted. Siempre decía que era el hombre más maravilloso del mundo». Rafael sintió un nudo en la garganta. «Hermana, necesito entender qué sucedía aquí. ¿Por qué mi esposa visitaba a Diego? ¿Qué relación tenían?» La hermana Carmen suspiró profundamente y miró a Diego, que se había sentado en una esquina del recibidor, todavía aferrando su fotografía. «Creo que es mejor que hablemos en privado», sugirió, guiando a Rafael hacia una pequeña oficina. Una vez dentro, la hermana Carmen le ofreció asiento y comenzó a hablar. Elena comenzó a venir hace aproximadamente 2 años. Al principio era voluntaria. Venía con un grupo de la parroquia a hacer actividades con los niños, pero algo en Diego la cautivó de manera especial. Quizás fue su historia, quizás fue su espíritu resiliente a pesar de todo lo que había vivido. Rafael escuchaba atentamente, cada palabra añadiendo una pieza más al rompecabezas que se formaba en su mente. «Diego llegó aquí cuando tenía 4 años», continuó la hermana. «Sus padres biológicos, bueno, no eran personas aptas para criar a un niño. El pequeño había sufrido mucho antes de llegar a nosotros». Elena parecía entender su dolor de una manera que pocos adultos logran. «Con el tiempo», prosiguió la hermana Carmen, «Elena comenzó a venir específicamente a ver a Diego. Le traía libros, jugaban juntos, hablaban durante horas. El niño floreció bajo su atención. Por primera vez desde que llegó aquí, comenzó a sonreír, a confiar en alguien». Rafael podía imaginar perfectamente a Elena haciendo todo eso. Su esposa tenía un don especial para conectar con las personas, para hacerlas sentir vistas y valoradas. Era una de las cosas que más había amado de ella. Hace aproximadamente 6 meses, la voz de la hermana se volvió más suave. Elena me pidió información sobre el proceso de adopción. Dijo que había hablado con usted y que ambos estaban interesados en darle un hogar a Diego. Las palabras golpearon a Rafael como un rayo. Elena había dicho que habían hablado sobre adoptar a Diego. Eso nunca había sucedido, nunca habían tenido esa conversación. La confusión se mezcló con un dolor más profundo al darse cuenta de que Elena no solo le había ocultado sus visitas, sino que había mentido sobre su participación en sus planes. Yo no sabía nada de esto», admitió Rafael, su voz apenas audible. La hermana Carmen lo miró con sorpresa y compasión. «Oh, Dios mío», murmuró. «Yo asumí». Elena parecía tan segura. Dijo que solo estaban esperando el momento adecuado para iniciar el proceso formal. Rafael se hundió en la silla, sintiendo el peso de las revelaciones aplastándolo. Elena había planeado adoptar a Diego, había creado toda una narrativa en la que él participaba, pero nunca había encontrado el valor o el momento para decírselo. Había temido su reacción, había pensado que él se negaría. La idea de que su esposa no hubiera confiado en él lo suficiente para compartir algo tan importante lo destrozaba por dentro. Pero entonces recordó la expresión de Diego cuando hablaba de Elena, el amor puro y simple en sus ojos, y entendió que independientemente de las razones de Elena, había creado algo hermoso con ese niño. «¿Qué pasará con Diego ahora?», preguntó Rafael, sorprendiéndose a sí mismo con la pregunta. La hermana Carmen suspiró. «Hay una familia interesada en adoptarlo, los Fernández. Son buenas personas, tienen recursos, pueden darle una buena vida, pero Diego se resiste. Sigue esperando que Elena vuelva, aunque le hemos explicado que eso no es posible». Rafael sintió una punzada en el pecho al imaginar al pequeño esperando a alguien que nunca volvería, aferrándose a una promesa que nunca se cumpliría. Salió de la oficina y encontró a Diego exactamente donde lo había dejado,
sentado en la misma esquina, mirando la fotografía con Elena. Rafael se acercó lentamente y se sentó a su lado en el suelo, ignorando lo incómodo de la posición. «Diego», comenzó suavemente, «¿te gustaría contarme más sobre Elena? ¿Qué hacían juntos cuando venía a visitarte?» Los ojos del niño se iluminaron ligeramente, como si hablar de Elena fuera lo único que podía traerle algo de alegría. «Me enseñó a leer mejor», dijo con una pequeña sonrisa. Decía que los libros eran puertas mágicas a otros mundos. Siempre traía uno nuevo y lo leíamos juntos. A veces actuábamos las historias, ella hacía voces graciosas para los personajes. Rafael sonrió a pesar del dolor. Eso sonaba exactamente como algo que Elena haría. «¿Cuál era tu historia favorita?», preguntó. Diego lo pensó por un momento. «El Principito», respondió sin dudar. Elena decía que yo era como él, que venía de un lugar especial y que algún día encontraría mi propio planeta donde ser feliz. Decía que ella y tú serían ese planeta. Las lágrimas amenazaron con desbordar los ojos de Rafael. Elena había plantado semillas de esperanza en este niño. Le había prometido un futuro que ahora parecía imposible. Si esta historia está tocando tu corazón, tanto como está tocando el mío mientras la comparto, me encantaría que dejaras en los comentarios qué harías tú en el lugar de Rafael. ¿Seguirías adelante con los planes secretos de Elena? A veces la vida nos pone en encrucijadas inesperadas y me fascinaría conocer tu perspectiva. Y si aún no te has suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo y no perderte el desenlace de esta emotiva historia que apenas está comenzando. Los días siguientes transcurrieron en una nebulosa de confusión y reflexión para Rafael. Había regresado a su mansión vacía después de dejar a Diego en el orfanato, pero la imagen del niño no abandonaba su mente. Se encontraba deambulando por la casa, deteniéndose en lugares donde Elena solía pasar tiempo, buscando alguna señal, alguna pista que hubiera pasado por alto sobre sus visitas secretas al pequeño. Fue en el estudio de Elena, un espacio que había mantenido intacto desde su partida, donde encontró lo que buscaba. En el fondo de un cajón, cuidadosamente guardados en una carpeta azul, había docenas de dibujos infantiles, todos firmados por Diego, todos dirigidos a mi mamá Elena. Los dibujos contaban una historia por sí mismos. Los primeros eran simples garabatos, trazos inseguros de un niño que apenas estaba aprendiendo a expresarse. Pero con el paso del tiempo, Rafael pudo ver la evolución, cómo los dibujos se volvían más elaborados, más coloridos, más llenos de vida. En muchos de ellos aparecían tres figuras: una mujer que claramente representaba a Elena, un niño pequeño que debía ser Diego, y en los más recientes había comenzado a aparecer una tercera figura, un hombre alto que Diego había etiquetado como Papá Rafael. El descubrimiento lo dejó sin aliento. Elena no solo había planeado adoptar a Diego, sino que le había hablado de él. Había construido en la mente del niño la imagen de una familia completa. Entre los dibujos encontró también cartas, pequeñas notas que Elena había escrito, pero aparentemente nunca había enviado. «Mi querido Rafael», comenzaba una de ellas, «hay algo que necesito decirte, algo que he estado posponiendo por cobardía. He conocido a un niño maravilloso, un alma pura que necesita un hogar, y creo que nosotros podríamos ser ese hogar. Sé que hemos aceptado que no tendríamos hijos propios, pero el destino a veces tiene otros planes». La carta terminaba abruptamente, como si Elena hubiera perdido el valor de continuar. Había otras similares, intentos fallidos de confesión, borradores de una verdad que nunca había encontrado la forma de compartir. Rafael pasó horas leyendo y releyendo esas cartas, tratando de entender el conflicto interno de su esposa. Elena había sido una mujer decidida en todos los aspectos de su vida, excepto en este. ¿Qué la había detenido? ¿Qué temor la había paralizado?
Entonces encontró una carta diferente con fecha de apenas una semana antes del accidente que le había arrebatado la vida. Rafael, mi amor, mañana te lo contaré todo. He sido una cobarde, pero Diego merece una familia y nosotros merecemos la oportunidad de dársela. He visto cómo miras a los niños en el parque, ese anhelo que tratas de ocultar. Sé que serás un padre maravilloso, igual que yo sé que Diego es el hijo que estábamos destinados a tener. Mañana, después de tu reunión con los inversores, tendremos la conversación más importante de nuestras vidas. Pero ese mañana nunca llegó. Elena había salido temprano esa mañana para hacer unos recados y nunca regresó. Un conductor distraído, un semáforo ignorado, y todos los planes y sueños se habían desvanecido en un instante. Rafael se derrumbó sobre el escritorio, las lágrimas fluyendo libremente por primera vez en mucho tiempo. No lloraba solo por la pérdida de Elena, sino por todo lo que podría haber sido, por las conversaciones no tenidas, por las oportunidades perdidas, por un niño que esperaba una familia que nunca llegaría. Durante los siguientes días, Rafael se encontró conduciendo hacia el orfanato sin realmente haberlo planeado. Se estacionaba afuera, observando el edificio, viendo a los niños jugar en el patio durante los recreos, buscando la pequeña figura de Diego entre ellos. Una tarde, la hermana Carmen lo descubrió y se acercó a su coche. «Puede entrar a verlo si quiere», le dijo con gentileza. «Diego pregunta por usted todos los días». La revelación lo sorprendió. «¿Pregunta por mí?». La hermana asintió. «Le conté que usted era el esposo de Elena. Ahora dibuja familias de 3 personas y dice que está esperando a que su papá Rafael venga por él». La responsabilidad del peso de esas expectativas casi lo hizo huir. No había pedido esto, no había elegido esta situación, pero entonces recordó las palabras de Elena en sus cartas, cómo había visto en él el potencial de ser padre, cómo había creído que Diego era su destino. ¿Y si Elena había tenido razón? ¿Y si todo esto era parte de un plan más grande que él aún no podía comprender? Con piernas temblorosas, salió del coche y siguió a la hermana Carmen hacia el interior del edificio. Encontró a Diego en la biblioteca del orfanato, un espacio pequeño pero acogedor, lleno de libros donados. El niño estaba sentado en un rincón, leyendo en voz alta para un grupo de niños más pequeños, haciendo diferentes voces para los personajes, tal como Elena le había enseñado. Cuando vio a Rafael, su rostro se iluminó con una sonrisa que llegó directamente al corazón del hombre. «Señor Rafael», exclamó corriendo hacia él. «¿Vino a visitarme?». La esperanza en su voz era palpable, y Rafael tuvo que tragar el nudo en su garganta antes de responder. «Sí, Diego, vine a verte». Pasaron la tarde juntos, Diego mostrándole sus lugares favoritos en el orfanato, presentándole a sus pocos amigos, compartiendo historias sobre Elena que Rafael nunca había escuchado. «Elena me dijo que usted construye casas», dijo Diego en un momento. «¿Es verdad?». Rafael asintió. «Sí, mi empresa se dedica al desarrollo inmobiliario». Los ojos del niño brillaron con curiosidad. Podría construir una casa con una biblioteca gigante. Elena decía que cuando fuera a vivir con ustedes, tendríamos una biblioteca tan grande que necesitaríamos una escalera para alcanzar todos los libros. Cada palabra del niño era como una daga dulce en el corazón de Rafael. Elena había pintado un futuro completo para Diego. Había creado expectativas y sueños que ahora quedaban suspendidos en el aire como fantasmas de lo que pudo haber sido. «Diego», comenzó Rafael cuidadosamente, «la hermana Carmen me dijo que hay una familia interesada en adoptarte. Los Fernández son buenas personas, podrían darte todo lo que necesitas». El rostro del niño se ensombreció instantáneamente. «No quiero ir con ellos», dijo con firmeza. «Elena prometió que vendría por mí. Dijo que usted y ella serían mi familia. Yo quiero esperar, pero Elena ya no puede venir». Rafael intentó explicar gentilmente.
Lo sé. Diego lo interrumpió, sus ojos llenándose de lágrimas. Sé que está en el cielo, pero usted sigue aquí. ¿No podría usted solo ser mi familia? La pregunta colgó en el aire entre ellos, pesada con posibilidades y miedos. Rafael miró al niño. Vio la esperanza desesperada en sus ojos, el anhelo de pertenecer a algún lugar, de ser elegido, de ser amado. Era un sentimiento que él conocía bien, uno que Elena había curado en él cuando se conocieron. Es complicado, Diego, dijo finalmente. Adoptar a un niño es una gran responsabilidad, no es algo que se pueda decidir a la ligera. Diego bajó la cabeza, claramente acostumbrado al rechazo. Lo entiendo, murmuró. Nadie quiere a un niño que ya es grande. Los bebés son más fáciles. La resignación en su voz, la aceptación de su destino, rompió algo dentro de Rafael. Este niño de apenas 8 años ya había aprendido a no esperar demasiado de la vida, a no soñar demasiado alto para no caer demasiado fuerte. Esa noche, Rafael no pudo dormir. Daba vueltas en la cama que había compartido con Elena, atormentado por la imagen de Diego aceptando con tanta resignación que nadie lo querría. Se levantó cerca de las 3 de la madrugada y vagó hasta el estudio de Elena nuevamente. Esta vez buscó en su computadora, que había permanecido intacta desde su partida. La contraseña era fácil de adivinar, la fecha de su aniversario de bodas. Lo que encontró lo dejó sin aliento. Elena había creado una carpeta completa titulada Nuestro hijo Diego. Dentro había investigaciones sobre adopción, artículos sobre cómo ayudar a niños con traumas tempranos, listas de escuelas, planes de decoración para una habitación infantil. Incluso había comenzado a escribir un diario dirigido a Diego para darle cuando fuera mayor. Querido Diego, comenzaba una entrada. Hoy me preguntaste por qué tardaba tanto en llevarte a casa. La verdad es que tengo miedo. No de ti, mi niño hermoso, sino de no ser suficiente para ti. Rafael no lo sabe aún, pero será el mejor padre del mundo. Es fuerte donde yo soy débil, es estable donde yo soy emocional. Juntos seremos el equipo perfecto para ti. Solo necesito encontrar las palabras correctas para decírselo, para hacerle ver lo que yo veo, que tú eres la pieza que faltaba en nuestro rompecabezas familiar. Rafael leyó entrada tras entrada, cada una revelando más sobre los pensamientos y sentimientos de Elena. Había documentado cada visita, cada pequeño progreso de Diego, cada momento especial que habían compartido. Hoy, Diego me llamó mamá por primera vez, decía una entrada de hacía 6 meses. Fue un susurro casi imperceptible, pero lo escuché. Mi corazón se detuvo y luego explotó en 1000 pedazos de alegría. No lo corregí, no pude, porque en ese momento supe con absoluta certeza que este niño era mi hijo, no por sangre, sino por elección, por amor, por destino. Las lágrimas nublaban la visión de Rafael mientras continuaba leyendo. Elena había documentado también sus miedos, sus dudas sobre cómo Rafael reaccionaría. Sé que está herido por no poder tener hijos biológicos, escribió. Lo veo en sus ojos cada vez que mira a las familias en el parque, pero tiene tanto amor para dar, tanto que ofrecer. Si tan solo pudiera hacerle ver que la familia no siempre llega de la forma que esperamos. A veces llega en forma de un niño de 6 años con ojos tristes que solo necesita a alguien que crea en él. Al amanecer, Rafael había tomado una decisión. Se duchó, se vistió con ropa casual en lugar de su habitual traje de negocios y condujo hacia el orfanato. La hermana Carmen pareció sorprendida de verlo tan temprano. «Señor Mendoza, los niños aún están desayunando». «Perfecto», respondió Rafael. «¿Puedo desayunar con ellos?» «Con Diego específicamente». La religiosa lo miró con curiosidad, pero asintió guiándolo hacia el comedor. El comedor era un espacio ruidoso y caótico, lleno de niños de todas las edades compartiendo un desayuno simple pero nutritivo. Rafael localizó a Diego sentado solo en una esquina,
moviendo distraídamente su cuchara en un tazón de cereales. Cuando el niño lo vio, sus ojos se abrieron con sorpresa. «Señor Rafael, ¿qué hace aquí?» Rafael se sentó frente a él, notando cómo otros niños los miraban con curiosidad. «Vine a desayunar contigo», dijo simplemente. «¿Está bien?» Diego asintió vigorosamente, una pequeña sonrisa apareciendo en su rostro. «¿Quiere de mis cereales?», ofreció, empujando el tazón hacia Rafael. El gesto, tan simple y generoso, conmovió profundamente al hombre. «Gracias, pero ya comí. Solo quería hacerte compañía». Conversaron mientras Diego terminaba su desayuno, el niño contándole sobre sus clases, sobre los libros que estaba leyendo, sobre sus sueños de convertirse en escritor algún día. «Elena decía que tengo buena imaginación», explicó con orgullo. «Decía que podría escribir historias que harían feliz a la gente». Después del desayuno, Rafael pidió hablar con la hermana Carmen en privado. «Quiero saber más sobre el proceso de adopción», dijo sin rodeos. Los ojos de la religiosa se iluminaron con esperanza. «¿Está considerando...?» «Estoy explorando la posibilidad», Rafael la interrumpió, no queriendo crear falsas expectativas. «Pero necesito entender todo el proceso, los requisitos, los tiempos, y necesito saber más sobre la situación de Diego, su historia, sus necesidades especiales si las tiene». La hermana Carmen le proporcionó toda la información disponible. Diego había llegado al orfanato después de ser removido de un hogar donde había sufrido negligencia severa. Sus padres biológicos eran adictos que priorizaban sus vicios sobre el bienestar de su hijo. El niño había llegado desnutrido, asustado, sin confiar en ningún adulto. «Los primeros meses fueron difíciles», explicó la hermana. «Diego no hablaba, no jugaba, apenas comía, pero poco a poco, con paciencia y amor, comenzó a abrirse. Y luego llegó Elena, y fue como ver florecer a una planta que había estado marchita. Ella tenía un don especial con él». «¿Tiene algún problema de salud o aprendizaje?», preguntó Rafael, queriendo estar preparado para cualquier desafío. «Nada significativo», respondió la hermana. «Es un niño brillante, quizás demasiado para su propio bien. A veces pienso que su inteligencia le permite entender demasiado bien su situación, lo que lo hace más consciente de su abandono. Pero con el ambiente adecuado, con amor y estabilidad, no tengo dudas de que prosperará». Rafael pasó el resto de la mañana en el orfanato, observando a Diego interactuar con otros niños, participando en sus clases. Notó cómo el niño siempre parecía estar en la periferia, incluido pero no completamente integrado, como si mantuviera una distancia emocional por protección. Durante el recreo, mientras otros niños corrían y jugaban, Diego se sentó bajo un árbol con un libro. Rafael se acercó y se sentó a su lado. «¿Qué lees?», preguntó. Diego le mostró la portada. Era El Principito, el mismo libro que había mencionado como su favorito. «¿Me leerías un poco?», pidió Rafael. Diego lo miró con sorpresa, pero luego asintió, abriendo el libro en una página que claramente había leído muchas veces. «Lo esencial es invisible a los ojos», leyó Diego con voz clara. «Solo se ve bien con el corazón». Se detuvo y miró a Rafael. Elena decía que esta era la lección más importante del libro, que las cosas más importantes no siempre son las que podemos ver o tocar. Rafael sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era como si Elena estuviera hablándole a través del niño, recordándole que el amor no siempre viene en el paquete que esperamos. «Diego», comenzó cuidadosamente, «¿qué pensarías si te dijera que estoy pensando en la posibilidad de adoptarte?» El libro cayó de las manos del niño, sus ojos abriéndose enormemente. «¿De verdad?», susurró, como si hablar más alto pudiera romper el hechizo. «No puedo prometerte nada todavía». Rafael se apresuró a aclarar. «Hay muchas cosas que considerar, muchos pasos que seguir, pero quiero que sepas que lo estoy pensando seriamente». Diego se lanzó hacia él, abrazándolo con una fuerza sorprendente para su pequeño cuerpo. «Seré bueno».
prometió contra el pecho de Rafael. No causaré problemas. Haré mi tarea, comeré todas mis verduras, no haré ruido, lo prometo. Rafael sintió su corazón romperse ante la desesperación del niño por ser aceptado. Gentilmente lo apartó para poder mirarlo a los ojos. Diego, si decides venir a vivir conmigo, no será porque seas perfecto, será porque mereces un hogar donde puedas ser tú mismo, donde puedas hacer ruido cuando estés feliz, donde puedas dejar algunas verduras si realmente no te gustan. ¿Entiendes? El niño asintió, lágrimas corriendo por sus mejillas. Elena decía algo parecido, murmuró. Decía que el amor verdadero no tiene condiciones. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad para Rafael. Contrató al mejor abogado especializado en adopciones de Madrid, comenzó el papeleo necesario, se sometió a las evaluaciones psicológicas requeridas y preparó su hogar para la inspección de los servicios sociales. Pero mientras su mente racional se ocupaba de los aspectos prácticos, su corazón libraba una batalla diferente. Por las noches, cuando el silencio de la casa se volvía ensordecedor, las dudas lo asaltaban. ¿Estaba haciendo esto por las razones correctas? ¿Era por Diego o era un intento desesperado de mantener viva la memoria de Elena? Tenía derecho a tomar el lugar que Elena había imaginado para ambos. Durante una de esas noches de insomnio, Rafael se encontró en el ático, un lugar que había evitado desde la muerte de Elena. Allí guardaban las cosas que habían acumulado con la esperanza de tener hijos algún día. Una cuna antigua que habían encontrado en un mercadillo. Libros infantiles que Elena compraba compulsivamente. Juguetes que habían recibido como regalos optimistas de amigos que no conocían su lucha con la infertilidad. Todo estaba cubierto de polvo, testigos silenciosos de sueños no cumplidos. Rafael se sentó en el suelo, rodeado de estos objetos, y por primera vez se permitió llorar no solo por Elena, sino por los hijos que nunca tuvieron. Fue entonces cuando encontró una caja que no recordaba. Dentro había más cosas relacionadas con Diego. Ropa que Elena había comprado pero nunca entregado, materiales escolares, incluso una mochila con dinosaurios que seguramente le encantaría al niño. Pero lo que realmente captó su atención fue un sobre dirigido a él, con la letra inconfundible de Elena. Con manos temblorosas, lo abrió. «Mi amado Rafael», comenzaba la carta. «Si estás leyendo esto, significa que algo me pasó antes de poder encontrar el valor para hablarte de Diego. Por favor, no me juzgues demasiado duramente por mi cobardía. Cada día que pasaba sin decírtelo, el secreto se volvía más pesado, más difícil de confesar». La carta continuaba explicando cómo había conocido a Diego, cómo el niño había tocado algo profundo en su corazón desde el primer momento. «No fue planeado», escribió Elena. «Fui al orfanato para donar algunos libros y lo vi sentado solo, leyendo un libro que estaba al revés porque nadie le había enseñado a sostenerlo correctamente. Cuando me acerqué para ayudarlo, me miró con esos ojos color miel y supe, simplemente supe, que este era nuestro hijo. El hijo que el universo había preparado para nosotros de una manera que nunca imaginamos». Elena describía sus visitas, cómo Diego había comenzado a abrirse lentamente, cómo había empezado a confiar en ella. «Cada miércoles se convirtió en el día más importante de mi semana», escribió. «Veía en sus ojos la misma necesidad de amor que vi en los tuyos cuando nos conocimos, esa hambre de pertenecer, de ser elegido. Y yo lo elegí, Rafael. Lo elegí por los dos, esperando que cuando lo conocieras, tú también lo elegirías». La carta terminaba con una súplica. «Si algo me sucede, por favor, no dejes que Diego quede solo. Sé que es mucho pedir, sé que no es justo ponerte en esta posición, pero también sé que tienes el corazón más grande que he conocido, aunque trates de ocultarlo detrás de tu fachada de hombre de negocios duro. Diego necesita un padre y tú necesitas un hijo.
Se necesitan mutuamente, aunque ninguno de los dos lo sepa todavía. Por favor, mi amor, dale una oportunidad, dale la familia que yo ya no puedo darle. Rafael lloró hasta que no quedaron más lágrimas, hasta que el dolor en su pecho se transformó en algo diferente, algo parecido a la determinación. Elena había visto algo que él había sido demasiado ciego o temeroso para ver. Había reconocido que la familia no siempre llega de la forma esperada, que el amor no siempre sigue los caminos tradicionales. Se levantó del suelo del ático con una nueva resolución. No estaba haciendo esto solo por Elena o solo por Diego. Lo estaba haciendo por todos ellos, por la familia que podrían haber sido y por la familia que aún podían ser. Al día siguiente, Rafael llegó al orfanato con la mochila de dinosaurios y algunos de los libros que había encontrado. Diego estaba en el patio, sentado en su lugar habitual bajo el árbol, pero esta vez no estaba leyendo. Estaba dibujando en un cuaderno, tan concentrado que no notó la aproximación de Rafael hasta que éste se sentó a su lado. ¿Qué dibujas?, preguntó Rafael. Diego dudó un momento antes de mostrarle el dibujo. Era una casa con 3 figuras frente a ella, un hombre alto, una mujer con alas de ángel y un niño pequeño entre ellos, todos tomados de la mano. «Es mi familia», explicó Diego en voz baja. «Sé que Elena no puede volver, pero a veces la dibujo con alas para recordar que nos está cuidando desde el cielo». Rafael tuvo que tragar varias veces antes de poder hablar. «Es un dibujo hermoso», logró decir. «¿Te gustaría que esa casa se volviera real? Sin Elena físicamente, pero con su amor siempre presente». Diego lo miró con una mezcla de esperanza y miedo. «¿Usted querría eso? ¿Incluso sin Elena?» Rafael tomó una decisión en ese momento, una que venía del corazón más que de la razón. «Diego, Elena te eligió por una razón. Vio en ti algo especial, algo que la hizo amarte como a un hijo. Y si Elena te eligió, entonces yo también te elijo. No por ella, no por su memoria, sino porque en estas semanas que hemos compartido, he comenzado a conocerte y a quererte por quien eres». Las palabras salieron más fáciles de lo que había esperado, porque eran verdad. En algún momento entre las visitas y las conversaciones, entre los dibujos y las lecturas compartidas, Diego había encontrado un lugar en su corazón. «Pero los Fernández», comenzó Diego, siempre temeroso de esperar demasiado. «Los Fernández tendrán que buscar otro hijo», dijo Rafael con firmeza, «porque tú ya tienes una familia, si la quieres». El niño se lanzó a sus brazos, llorando lágrimas de alegría y alivio. «Sí, sí, sí», repetía una y otra vez. «Quiero ser tu hijo. Prometo ser el mejor hijo del mundo». Rafael lo abrazó fuertemente, sintiendo cómo algo roto dentro de él comenzaba a sanar. «Ya eres el mejor hijo», le susurró. «No tienes que ganártelo. Ya lo eres». En ese momento, la hermana Carmen apareció en el patio, claramente alertada por alguien sobre la escena. Al ver a Diego en brazos de Rafael, ambos llorando, una sonrisa iluminó su rostro. «Supongo que debo informar a los Fernández que Diego ya no está disponible para adopción», dijo con calidez. Las semanas siguientes fueron un proceso acelerado pero minucioso. Rafael utilizó todos sus contactos y recursos para agilizar el proceso sin saltarse ningún paso importante. Las evaluaciones fueron favorables, la inspección del hogar fue exitosa, y las entrevistas con los psicólogos confirmaron lo que todos podían ver. Rafael y Diego habían formado un vínculo genuino. Durante este tiempo, Rafael comenzó a visitar a Diego diariamente, ayudándolo con sus tareas, leyendo juntos, simplemente pasando tiempo conociéndose mejor. Una tarde particularmente lluviosa, mientras esperaban en la oficina del abogado para firmar más documentos, Diego se mostró inusualmente callado. Rafael había aprendido a leer sus estados de ánimo, a reconocer cuando algo lo perturbaba. «¿Qué sucede, campeón?», preguntó, usando el apodo que había comenzado a usar naturalmente.
Diego jugaba con el borde de su suéter, evitando el contacto visual. ¿Y si cambias de opinión?, preguntó finalmente, su voz apenas audible. ¿Y si descubres que no soy el hijo que esperabas? Rafael se arrodilló frente al niño, tomando sus pequeñas manos entre las suyas. Diego, mírame, pidió suavemente, cuando esos ojos color miel finalmente encontraron los suyos. Rafael habló con toda la convicción que sentía. No existe algo como el hijo perfecto que esperaba, porque no estaba esperando a nadie más que a ti. Tú eres exactamente quien debe ser mi hijo, con tus miedos, con tus dudas, con tu amor por los libros y tu forma de hacer voces graciosas cuando lees. No quiero que cambies nada de quien eres, pero a veces tengo pesadillas, confesó Diego, las lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Y a veces me da miedo la oscuridad, y no sé andar en bicicleta como los otros niños. Y Rafael lo interrumpió suavemente. Y yo a veces ronco, dijo con una pequeña sonrisa. Y no sé cocinar nada más que pasta, y tengo miedo de las arañas, aunque nunca lo admito en público. Todos tenemos cosas que nos hacen imperfectos, Diego. Eso es lo que nos hace humanos, lo que nos hace reales. El abogado, un hombre mayor, que había visto muchos casos de adopción, observaba la escena con una sonrisa. En mis 30 años de carrera, comentó cuando finalmente entraron a su oficina, pocas veces he visto una conexión tan genuina entre un padre adoptivo y un hijo. Señor Mendoza, Diego es afortunado de tenerlo. Rafael negó con la cabeza. Soy yo el afortunado, corrigió, revolviendo cariñosamente el cabello de Diego. Mientras avanzaba el proceso legal, Rafael comenzó a preparar la que sería la habitación de Diego, pero en lugar de hacerlo solo, decidió involucrar al niño en cada decisión. Juntos visitaron tiendas de muebles, donde Diego miraba todo con ojos maravillados, pero siempre elegía las opciones más económicas, como si todavía no creyera que merecía que gastaran dinero en él. ¿Te gusta esa cama?, preguntaba Rafael, señalando una cama en forma de barco que había captado claramente la atención del niño. Es muy cara, respondía Diego automáticamente. Eso no es lo que pregunté, insistía Rafael. ¿Te gusta? Poco a poco, Diego comenzó a expresar sus verdaderos deseos. Sí, le encantaba la cama con forma de barco. Sí, quería las paredes de color azul cielo. Sí, soñaba con tener una estantería tan alta que necesitara una escalera para alcanzar los libros de arriba, tal como Elena le había prometido. Rafael tomó nota mental de cada detalle, determinado a crear no solo una habitación, sino un santuario donde Diego pudiera sentirse completamente seguro y amado. Una noche, mientras cenaban pizza en el que pronto sería su hogar compartido, Diego hizo una pregunta que tomó a Rafael por sorpresa. ¿Puedo seguir visitando a Elena en el cementerio cuando venga a vivir contigo? Rafael sintió un nudo en la garganta. Por supuesto que sí, respondió. De hecho, me gustaría que fuéramos juntos. Ella es una parte importante de nuestras vidas, de nuestra historia. Siempre lo será. Diego sonrió, una sonrisa real que iluminó toda su cara. ¿Podemos llevarle flores? Todas las que quieras, prometió Rafael. La trabajadora social asignada al caso, una mujer llamada Carmen Ruiz, realizó varias visitas para evaluar la dinámica entre Rafael y Diego. En su informe escribió: es evidente que el señor Mendoza ha establecido un vínculo paternal sólido con el menor. Diego muestra signos claros de apego seguro, busca al señor Mendoza para consuelo y muestra alegría genuina en su presencia. Por su parte, el señor Mendoza demuestra una comprensión intuitiva de las necesidades emocionales del niño y una dedicación inquebrantable a su bienestar. Durante una de esas visitas, la trabajadora social presenció un momento que la conmovió profundamente. Diego había tenido un mal día en la escuela. Algunos niños se habían burlado de él por no tener padres de verdad. Cuando Rafael llegó a recogerlo, Diego estaba luchando por no llorar.
Sin decir una palabra, Rafael lo envolvió en un abrazo y lo dejó llorar todo lo que necesitara. «Esos niños están equivocados», le dijo cuando los sollozos disminuyeron. «Los padres de verdad son los que eligen estar contigo, los que te aman no porque tengan que hacerlo, sino porque quieren hacerlo. Y yo te elijo cada día, Diego. Cada día me despierto agradecido de poder ser tu padre». El día que el juez finalmente aprobó la adopción fue soleado y brillante, como si el universo celebrara con ellos. Diego insistió en usar su mejor ropa, un pequeño traje que Rafael le había comprado para la ocasión. «¿Cómo me veo?», preguntó nerviosamente, ajustándose la corbata por 10ª vez. «Como mi hijo», respondió Rafael, y las palabras se sintieron perfectamente naturales en su boca. En el juzgado, cuando el juez pronunció las palabras que los convertían oficialmente en familia, Diego saltó de su silla y corrió a abrazar a Rafael. «Ahora sí tengo un papá», exclamó, sin importarle quién lo escuchara. Pero el momento más emotivo llegó después, cuando visitaron juntos la tumba de Elena por primera vez como padre e hijo oficial. Diego había insistido en llevar un dibujo especial que había hecho. Mostraba a 3 figuras tomadas de la mano, pero esta vez Elena no tenía alas. «Es porque ella no se fue realmente», explicó Diego. «Está aquí en nosotros, en nuestra familia». Rafael colocó las flores mientras Diego hablaba con la tumba como si Elena pudiera escucharlo. «Hola, mamá Elena. Ya es oficial. Rafael es mi papá ahora. Estás cumpliendo tu promesa de darme una familia. Vamos a cuidarnos mutuamente, como tú querías. Y vamos a ser felices, te lo prometo». De vuelta en casa, mientras Diego exploraba oficialmente su nueva habitación, completamente terminada con la cama de barco y la biblioteca con escalera, Rafael encontró un momento de quietud. Se sentó en la sala, observando cómo Diego corría de un lado a otro, tocando todo como para asegurarse de que era real. En ese momento, su teléfono sonó con un mensaje de la hermana Carmen del orfanato. Elena estaría tan orgullosa de ambos. «Has salvado a ese niño, pero algo me dice que él también te ha salvado a ti». Los primeros meses de convivencia fueron un periodo de ajuste y descubrimiento mutuo. Rafael aprendió que Diego tenía miedo de los truenos, pero encontraba consuelo si le leían historias durante las tormentas. Descubrió que el niño guardaba comida en su habitación, un hábito residual de sus primeros años de negligencia, y en lugar de regañarlo, Rafael le aseguró pacientemente que siempre habría comida disponible, que nunca más pasaría hambre. Por su parte, Diego aprendió que su nuevo padre cantaba ópera terriblemente mal en la ducha, que le gustaba el café demasiado cargado por las mañanas y que, aunque pareciera serio en el trabajo, en casa era capaz de construir fortalezas con cojines y participar en elaboradas aventuras imaginarias. Una mañana de sábado, mientras preparaban el desayuno juntos, Diego hizo una observación que conmovió profundamente a Rafael. «Papá», dijo, y Rafael todavía sentía una oleada de emoción cada vez que escuchaba esa palabra. «¿Sabías que sonríes diferente ahora?». Rafael lo miró con curiosidad mientras volteaba los pancakes. «¿Diferente cómo?», preguntó. Diego arrugó la nariz, pensando cómo explicarlo. «Antes sonreías solo con la boca. Ahora sonríes con los ojos también, como si la sonrisa viniera de más adentro». La observación del niño era más profunda de lo que probablemente entendía. Rafael había notado los cambios en sí mismo. La casa que antes se sentía como un mausoleo, ahora vibraba con vida. Los silencios opresivos habían sido reemplazados por el sonido de pasos corriendo por las escaleras, risas durante las batallas de almohadas y conversaciones interminables sobre todo y nada. Había redescubierto la alegría en las cosas simples, ayudar con la tarea de matemáticas, escuchar las elaboradas historias que Diego inventaba, incluso las negociaciones nocturnas sobre la hora de dormir. El trabajo de Rafael
también se vio afectado por este cambio. Sus empleados notaron que el jefe, antes conocido por su severidad y dedicación obsesiva al trabajo, ahora salía puntualmente a las 6 para llegar a casa para la cena. Las reuniones que antes se extendían indefinidamente ahora tenían límites claros. «Tengo que recoger a mi hijo», decía con orgullo, y nadie se atrevía a cuestionar la sonrisa que acompañaba esas palabras. Sus socios comerciales, inicialmente sorprendidos por el cambio, pronto descubrieron que un Rafael más equilibrado era también más creativo y eficiente en sus decisiones. Un día, la escuela llamó porque Diego había tenido un altercado con otro niño. Rafael llegó preocupado, encontrando a Diego sentado fuera de la oficina del director con el labio hinchado y la mirada desafiante. «¿Qué sucedió?», preguntó, arrodillándose frente a él. Diego cruzó los brazos, claramente no arrepentido. «Miguel dijo que los niños adoptados son de segunda mano, como los juguetes rotos que nadie quiere. Le dije que estaba equivocado, pero siguió diciendo cosas feas, así que…» se encogió de hombros. En la oficina del director, mientras discutían las consecuencias del altercado, Rafael defendió a su hijo con una fiereza que lo sorprendió a él mismo. «Mi hijo no debería tener que tolerar ese tipo de comentarios», dijo firmemente. «Aunque no apruebo la violencia, entiendo su reacción. Espero que la escuela tome medidas para educar a todos los estudiantes sobre la adopción y el respeto a las diferentes formas de familia». Después, en el coche, Rafael miró a Diego por el espejo retrovisor. «Estoy orgulloso de ti por defenderte», dijo, «pero la próxima vez intentemos usar las palabras primero, ¿de acuerdo?» Diego asintió y luego en voz baja preguntó: «¿De verdad no soy de segunda mano?». Rafael detuvo el coche en el arcén, necesitando mirarlo directamente a los ojos para esta conversación. «Diego, escúchame bien. Tú no eres de segunda mano. Eres mi primera elección, mi única elección. Eres el hijo que el destino guardó para mí, el regalo más precioso que la vida me ha dado. Algunas familias se forman de manera tradicional, otras, como la nuestra, se forman de manera especial. Pero eso no nos hace menos familia. ¿Entiendes?». Diego asintió, lágrimas rodando por sus mejillas mientras se lanzaba a los brazos de Rafael. Con el paso del tiempo, desarrollaron sus propias tradiciones. Los miércoles, el día que Elena solía visitar a Diego, se convirtieron en su día especial para recordarla. Cocinaban su receta favorita de galletas, miraban álbumes de fotos, y Diego compartía historias sobre sus visitas que Rafael nunca había escuchado. Los domingos eran para aventuras. Visitaban museos, exploraban parques, o simplemente se quedaban en casa construyendo mundos enteros con bloques de construcción. Rafael descubrió que tenía una creatividad que había permanecido dormida durante años, despertada por la imaginación sin límites de su hijo. La primera vez que Diego se enfermó viviendo con Rafael fue una prueba de fuego. Era solo un resfriado, pero Rafael entró en pánico como solo un padre primerizo puede hacerlo. Llamó al pediatra 3 veces, compró la mitad de la farmacia y pasó la noche entera sentado junto a la cama de Diego, verificando su temperatura cada hora. «Papá, estoy bien», murmuraba Diego entre toses. «Solo quédate conmigo». Y Rafael se quedó, leyendo El Principito una y otra vez, hasta que ambos se quedaron dormidos, Diego acurrucado contra su pecho. Un momento decisivo llegó durante la reunión de padres en la escuela. Rafael se sentó entre madres y padres que habían estado haciendo esto durante años, sintiéndose como un impostor. Pero cuando llegó el turno de Diego para presentar su proyecto sobre Mi héroe, Rafael no estaba preparado para lo que escuchó. Diego se paró frente a la clase con una cartulina llena de fotos y dibujos. «Mi héroe es mi papá Rafael», comenzó con voz clara. «No porque sea rico o importante en su trabajo.
Es mi héroe porque me eligió cuando nadie más lo hizo, porque me enseña que está bien tener miedo a veces, porque hace las mejores voces cuando leemos cuentos, y porque me ama incluso cuando tengo pesadillas o saco malas notas en matemáticas. Rafael tuvo que disimular las lágrimas mientras Diego continuaba, explicando cómo su padre había transformado su vida, cómo lo había salvado de la soledad del orfanato. Los otros padres miraban a Rafael con respeto renovado, viendo no al empresario exitoso, sino al hombre que había abierto su corazón y su hogar a un niño que lo necesitaba. Después de la presentación, varias madres se acercaron a Rafael. «Es usted un padre maravilloso», le dijo una. «Se nota en cómo Diego habla de usted, en cómo brilla cuando lo mira». Esa noche, mientras arropaba a Diego, Rafael le dijo: «Sabes que tú también eres mi héroe». Diego lo miró con escepticismo infantil. «¿Yo? Pero si soy solo un niño». Rafael se sentó en el borde de la cama. «Eres el niño que me enseñó a ser padre, el que me devolvió la alegría de vivir, el que me mostró que el amor no siempre viene de donde lo esperamos. Antes de ti, Diego, yo solo existía. Ahora vivo de verdad». Diego se incorporó y lo abrazó fuertemente. «Te amo, papá. Y yo a ti, hijo. Más de lo que las palabras pueden expresar». Un año después de la adopción oficial, Rafael decidió organizar una celebración especial. No era el cumpleaños de Diego ni ninguna fecha tradicional, sino el aniversario del día en que se encontraron en el cementerio, el día que cambió sus vidas para siempre. Diego no sabía nada sobre la sorpresa que Rafael había estado planeando durante semanas. Esa mañana, Rafael lo despertó temprano con su desayuno favorito. «¿Qué celebramos?», preguntó Diego, frotándose los ojos somnolientos. «Ya verás», respondió Rafael con una sonrisa misteriosa. «Hoy es un día muy especial». Después del desayuno, Rafael le entregó a Diego un sobre. Dentro había una carta escrita en la hermosa caligrafía de Elena, una que Rafael había encontrado recientemente mientras organizaba documentos. «Mi querido Diego», leyó el niño en voz alta, «si estás leyendo esto, significa que mi sueño se ha hecho realidad y finalmente estás con Rafael. Quiero que sepas que desde el momento en que te conocí, supe que estabas destinado a ser nuestro hijo. Rafael puede parecer serio al principio, pero tiene el corazón más grande del mundo. Cuídense mutuamente, ríanse juntos y recuerden que los amo a ambos más allá de las estrellas». Diego abrazó la carta contra su pecho, lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. «Hay más», dijo Rafael suavemente. Lo llevó al garaje donde había algo cubierto con una sábana. Cuando la retiró, reveló una bicicleta nueva, perfecta para el tamaño de Diego. «Recuerdo que dijiste que no sabías andar en bicicleta», explicó Rafael. «Pensé que podríamos aprender juntos. Yo tampoco soy muy bueno, para ser honesto». Los ojos de Diego se iluminaron con pura alegría. «¿Me enseñarás?» «Cada día si es necesario», prometió Rafael. Pasaron la mañana en el parque, Rafael corriendo junto a la bicicleta mientras Diego pedaleaba con determinación. Hubo caídas, rodillas raspadas y algunos momentos de frustración, pero también risas, palabras de aliento y la sensación de logro cuando Diego finalmente logró mantener el equilibrio por su cuenta. «Estoy haciéndolo, papá. Mira, estoy andando solo», gritaba Diego mientras pedaleaba en círculos, su rostro radiante de orgullo. Rafael lo observaba con el corazón henchido, recordando todas las primeras veces que había perdido con otros hitos de la infancia de Diego, agradecido por cada momento que podían compartir ahora. Por la tarde, llegaron a casa para encontrar una sorpresa que Rafael había organizado. El jardín trasero había sido transformado en un pequeño paraíso literario. Había carpas con cojines y luces de colores, estanterías portátiles llenas de libros, y en el centro un pequeño escenario improvisado. «¿Qué es todo esto?», preguntó Diego con asombro. «Es tu propio festival de cuentos», explicó Rafael. «Invité a algunos amigos muy especiales.
Poco a poco comenzaron a llegar los invitados, la hermana Carmen del orfanato, algunos compañeros de clase de Diego con sus padres, la maestra de literatura que había notado y nutrido el amor de Diego por la lectura, incluso algunos colegas de Rafael que habían llegado a conocer y apreciar a Diego. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando Rafael anunció que habían venido algunos cuentacuentos profesionales para compartir historias. Durante las siguientes horas, el jardín se llenó de magia mientras los narradores tejían cuentos de aventuras, amistad y amor. Diego estaba hipnotizado, sentado en primera fila, sus ojos brillando con cada giro de la trama. En un momento, uno de los cuentacuentos invitó a Diego al escenario. «He oído que tú también eres un excelente narrador», dijo. «¿Te gustaría compartir una historia con nosotros?» Diego miró a Rafael nerviosamente, quien le dio un pulgar arriba alentador. Con voz temblorosa al principio, pero ganando confianza con cada palabra, Diego comenzó a contar una historia que había estado escribiendo. Era sobre un niño que vivía en un castillo gris, donde los días eran todos iguales, hasta que un día apareció un caballero que no venía a luchar contra dragones, sino a mostrarle al niño que él mismo era el tesoro más valioso del reino. No era difícil ver los paralelos con su propia vida, y más de un adulto se secó disimuladamente las lágrimas, mientras Diego narraba con creciente entusiasmo. Cuando terminó, el jardín estalló en aplausos. Diego corrió hacia Rafael, quien lo levantó en un abrazo. «Esa fue la mejor historia que he escuchado», le susurró al oído. «Porque es nuestra historia», respondió Diego. La fiesta continuó hasta el anochecer, con más cuentos, comida deliciosa y la sensación palpable de comunidad y amor que rodeaba a esta familia poco convencional, pero perfecta a su manera. Esa noche, después de que todos los invitados se habían ido y el jardín había vuelto a su estado normal, Rafael y Diego se sentaron en el porche trasero, envueltos en una manta, mirando las estrellas. «Papá», dijo Diego después de un largo silencio cómodo, «¿crees que mamá Elena puede vernos desde el cielo?» Rafael lo acercó más a él. «Estoy seguro de que sí, y creo que está muy feliz de ver en lo que nos hemos convertido». Diego asintió, satisfecho con la respuesta. «Yo también lo creo. A veces cuando estoy muy feliz, siento como si ella estuviera sonriendo conmigo». Pasaron otro rato en silencio antes de que Diego volviera a hablar. «¿Sabes qué es lo mejor de ser adoptado?», preguntó. Rafael lo miró con curiosidad. «¿Qué?». «Que sé con certeza que soy querido», explicó Diego con la sabiduría simple de un niño. «Algunos niños nacen en sus familias y sus padres no tienen opción, pero tú me elegiste. Decidiste ser mi papá. Eso significa que realmente me quieres». Rafael tuvo que respirar profundamente para controlar la emoción. «Es verdad», logró decir. «Te elegí y te elegiría 1000 veces más». En los meses siguientes, la vida continuó con su mezcla de momentos ordinarios y extraordinarios. Diego sobresalió en la escuela, especialmente en literatura y escritura creativa. Rafael aprendió a cocinar algo más que pasta, motivado por el deseo de preparar comidas nutritivas para su hijo. Juntos enfrentaron desafíos, las pesadillas ocasionales de Diego sobre ser abandonado nuevamente, los momentos en que Rafael dudaba de sus habilidades parentales, los días difíciles cuando ambos extrañaban terriblemente a Elena. Pero también celebraron triunfos. La primera vez que Diego ganó un concurso de escritura, el día que Rafael fue nombrado Padre del Mes en la escuela, las vacaciones que tomaron juntos explorando nuevos lugares y creando recuerdos. Un día, mientras organizaban fotos para un proyecto escolar de Diego sobre su árbol genealógico, encontraron el video que Elena había grabado poco antes de su muerte. Ninguno de los dos sabía de su existencia hasta que apareció en una memoria USB etiquetada simplemente como «para mi familia». Con manos temblorosas, Rafael lo reprodujo. La imagen de Elena llenó la pantalla, tan viva y hermosa como la recordaban. «Hola, mis amores»,
comenzó, y tanto Rafael como Diego se acercaron instintivamente a la pantalla. Si están viendo esto, significa que algo me pasó antes de poder reunir el valor para juntar a mi familia. Rafael, mi amor, perdóname por no haberte hablado antes de Diego. Diego, mi niño hermoso, perdóname por no poder cumplir mi promesa de llevarte a casa personalmente. Elena continuó hablando durante varios minutos, compartiendo su amor por ambos, sus esperanzas para su futuro juntos, sus sueños de la familia que sabía que podían ser. Rafael, sé que esto no es lo que planeamos, pero la vida rara vez sigue nuestros planes. Diego necesita un padre y tú necesitas un hijo. Se necesitan mutuamente de maneras que quizás aún no comprenden completamente. Diego, sé bueno con papá Rafael. Puede parecer fuerte, pero a veces necesitará que le recuerdes que está bien ser vulnerable. Cuídense mutuamente, ríanse juntos, lloren juntos cuando lo necesiten. Y recuerden siempre que el amor no conoce límites, no sigue reglas, simplemente es. El video terminó con Elena enviándoles un beso. Los amo más allá de las palabras, más allá del tiempo, más allá de la vida misma. Sean felices, mis amores, sean familia. La pantalla se oscureció dejando a Rafael y Diego abrazados, llorando pero también sonriendo, sintiendo la presencia de Elena en la habitación como una bendición tangible. Cumplimos tu deseo, mamá Elena, susurró Diego. Somos una familia. Y así era. No la familia tradicional que ninguno de ellos había imaginado, pero una familia real y verdadera, forjada en el amor, la pérdida, la esperanza y la decisión consciente de elegirse mutuamente cada día. Rafael había comenzado este viaje como un hombre roto por el dolor y Diego como un niño abandonado por la vida, pero juntos habían encontrado sanación, propósito y un amor que trascendía las definiciones convencionales. En las noches tranquilas, cuando Diego dormía seguro en su cama de barco y Rafael lo observaba desde la puerta, podía casi sentir la sonrisa de Elena, sabiendo que su último y más grande regalo había florecido exactamente como ella había soñado. La historia de Rafael y Diego se convirtió en inspiración para otros en situaciones similares. Rafael comenzó a colaborar con organizaciones de adopción, compartiendo su experiencia y alentando a otros a considerar la adopción de niños mayores. Diego, por su parte, se convirtió en un pequeño embajador, hablando con otros niños en el sistema sobre la esperanza y la posibilidad de encontrar una familia. Juntos demostraron que las familias no siempre nacen, a veces se encuentran, se eligen y se construyen con paciencia, amor y la valentía de abrir el corazón a lo inesperado. Si has llegado hasta aquí, si esta historia ha tocado las fibras más profundas de tu corazón, como tocó el mío al compartirla, quiero agradecerte por acompañarme en este viaje emocional. Las historias, como la de Rafael y Diego, nos recuerdan que el amor verdadero no conoce barreras, que la familia se define por los lazos del corazón más que por los de la sangre. Si este relato te ha conmovido, te invito a suscribirte a nuestro canal para no perderte más historias que celebran el poder transformador del amor y la esperanza. Comparte en los comentarios si conoces historias similares de adopción o segundas oportunidades, porque cada testimonio puede ser la luz que alguien más necesita en su momento de oscuridad. ¿Qué te enseñó esta historia? ¿Cómo cambió tu perspectiva sobre la familia y el amor incondicional? Tu voz es importante para nuestra comunidad y juntos podemos crear un espacio donde las historias de esperanza florezcan y toquen más corazones. Recuerda, a veces los milagros vienen disfrazados de nuevos comienzos.